Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. En Génesis capítulo 37 comenzamos la sección del libro que se dedica en su mayoría al cuarto patriarca de la segunda mitad del Génesis. Comenzando desde el capítulo 11 vimos a Abraham y luego Isaac, luego Jacob y ahora José. José no es parte de la línea roja que traería a su tiempo al mundo, humanamente hablando, al Señor Jesucristo. Ese privilegio le tocaría a Judá, entre los hijos de Jacob. Pero José es una impresionante figura del Señor Jesucristo. A veces se pregunta si José era tipo de Cristo. Y creo que es mejor limitar los tipos a aquellas personas, animales, plantas, eventos, rocas, que el Nuevo Testamento específicamente señala como cumplimientos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento acerca de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, el arca de Noé es un tipo de Cristo, mientras que el Señor Jesucristo en 1 Pedro capítulo 3, en su cumplimiento de ese tipo, Él sería el antitipo. En la vida terrenal del Señor Jesucristo hay por lo menos dos ocasiones cuando el tipo y el antitipo se ven juntos en una misma escena. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo es llevado al templo y se ofrecen por María las dos tórtolas. Entonces, esas tórtolas, esos pajaritos son tipo del Señor Jesucristo, quien es el antitipo, o sea, el cumplimiento de lo que era el holocausto y la ofrenda por el pecado. Pero así también Lucas 22 nos habla del Señor Jesucristo con sus discípulos celebrando la Pascua. El Cordero Pascual es tipo del Señor Jesucristo y Cristo en la cruz del Calvario, muriendo cual Cordero Pascual, sería el antitipo. Por esta razón preferimos usar la expresión de que José es una figura de Cristo y muy impresionante, como hemos dicho. Ada Aberson, la escritora himnóloga inglesa del siglo XIX, ella encontró unas 121 maneras en que José se relaciona o ilustra al Señor Jesucristo. Y yo le invito a que en estos estudios de Sobrevolando la Biblia, desde aquí del capítulo 37 hasta Génesis 50, usted también busque maneras en que José prefigura al Señor Jesucristo. Pero también José es un impresionante ejemplo de un creyente irreprensible, porque al dedicársele mención tras mención en unos 15 capítulos del Génesis, comenzando desde el capítulo 30, donde nació, el capítulo 33, donde es el único hijo de Jacob mencionado cuando se encuentran con Esaú, y ahora del capítulo 37 hasta el 50, no tenemos pecado obvio mencionado en la vida de José. Otro ejemplo así sería el profeta Daniel. Pero recuerde las muchas debilidades y los muchos tropiezos, las trampas, el engaño que hemos visto en la vida de Jacob. No así José. José es un hombre irreprensible. Y estudiando estos cuatro patriarcas, en Abraham vemos su fe, en Isaac vemos su felicidad como heredero, en Jacob vemos
sus múltiples fallas y faltas, pero en José vamos a ver su fruto. Y esto es lo que Dios quiere ver en la vida de todo creyente. Como José, no somos perfectos, pero Dios quiere que llevemos fruto, que llevemos más fruto, que llevemos mucho fruto, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Ahora, hay dos hijos que se menciona de ellos que eran amados por Jacob. José, pero también Benjamín. Los dos son hijos de Raquel, la esposa que él amaba más. Y creo que ya hemos mencionado que José es el hijo de Jacob que vino de la tierra lejana. Él nació allá en Harán. Benjamín, él nació en Canaán, en las afueras de Belén. De esta manera, José nos hace pensar en el que fue enviado de su padre, que vino de la tierra lejana a este mundo, mientras que Benjamín nos hace pensar en el que nació de María en Belén de Judea. Ahora, entonces, dice el capítulo 37, versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y tenemos que ir atrás al capítulo 35 para ver que Jacob ahora está en Hebrón, el lugar que significa comunión. Y vamos a ver entonces que de aquí es donde parte la historia de José. El capítulo lo voy a dividir de esta manera, del versículo 1 al 11, José en la casa de Jacob, y del 12 al 17, José enviado por Jacob en busca de sus hermanos. Primero llega a Siquem, luego a Dotán. Del versículo 18 al versículo 30, la médula del capítulo, tenemos la traición de los hermanos de José y cómo lo venden por 20 monedas, 20 piezas de plata. Y finalmente versículos 31 a 35, cómo llegan con Jacob con la túnica de José teñida en sangre y el luto de Jacob al pensar que su hijo ha muerto. Y el capítulo termina con el versículo 36, donde vemos que José llega a Egipto y es vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora entonces vimos en el capítulo 36 que Esaú abandonó la tierra de Canaán y se fue a vivir a Edom. Pero Jacob, siguiendo la confianza que expresó Abraham, así como Isaac, Jacob también permanece en Canaán, echando mano de la promesa divina de que esa sería la tierra que Dios le daría a ellos y también a sus descendientes. Entonces dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Esta palabra historia es una palabra que ya hemos visto en otras 10 ocasiones en el libro de Génesis, o sea, 11 en total. Esta es la última vez que aparece. Es la palabra hebrea toledot. Y la mayoría de sus veces hemos visto que se traduce generaciones. Se puede traducir también descendientes, se puede traducir registro o como aquí la historia. Pero enfatizamos de nuevo que al considerar la historia de Jacob, el Espíritu Santo se enfoca primordialmente en José. Aunque Judá sería el eslabón en la línea roja que con el tiempo humanamente traería a este mundo al Señor Jesucristo, no así José, pero el Espíritu Santo nos ha dado una tremenda figura en la persona de José. A veces se nos pregunta si José era tipo de Cristo, y parece mejor limitar lo de los tipos a personas, eventos, árboles,
rocas que son mencionadas en el Nuevo Testamento específicamente como cumplimiento de lo que se prefiguró en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 12, Cristo es visto como el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es tipo de Cristo y el cumplimiento de eso se nos da muy específicamente en 1 Corintios capítulo 5. O por ejemplo en Génesis 7, 8, 9 tenemos el arca de Noé como tipo y el Señor Jesucristo es el cumplimiento del arca de Noé en 1 Pedro capítulo 3. O sea que el tipo se da en el Antiguo Testamento y el antitipo es el Señor Jesucristo cumpliendo ese tipo. Pero José entonces es una figura, no solamente de Cristo, pero también figura de un creyente irreprensible. Al leer estos capítulos, desde el 37 al 50, uno muy difícilmente va a encontrar una falla o falta en la vida de José. Hemos visto que en Abraham tenemos la fe que debe caracterizar al creyente. En Isaac, la felicidad de ser heredero. En Jacob, las faltas. Pero en José vemos el fruto que Dios quiere ver en cada creyente. Entonces dice José siendo de edad de 17 años. Ahora esto amerita atención. José pasó sus primeros 17 años con Jacob en Canaán. Al final del Génesis aprenderemos que Jacob pasó sus últimos 17 años con José en Egipto. Y es una simetría en la que es bastante obvio que el Espíritu Santo nos está haciendo pensar en el tiempo que el Padre Dios y el Señor Jesucristo pasaron juntos en la eternidad pasada, así como la comunión íntima que disfrutarán en la eternidad futura, sin obviamente sugerir que esa comunión haya sido interrumpida aquí sobre la tierra. Pero es bastante llamativo que así como Jacob pasó 20 años fuera de casa, lejos de su padre Isaac, así también José, él va a pasar 20 años en Egipto, lejos de su padre Jacob. Entonces, son cosas que nos llaman mucho la atención. Pero a la edad de 17 años, debería decir también que en los primeros 17 años, que vamos a considerar en unos momentos, hay una escena en donde Jacob el padre no entiende a José el hijo. Y en el capítulo 48 de Génesis tenemos una escena en donde José el hijo no entiende a Jacob su padre. Y claro, esto es un gran contraste entre el Padre Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo. Nunca en la eternidad pasada hubo un malentendido entre ellos y nunca en la eternidad futura lo habrá tampoco. Y estos dos periodos de tiempo lo podemos ver en la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Él oró al Padre: glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, así como podemos mirar atrás a 17 años que Jacob y José disfrutaron juntos, y podemos mirar adelante a 17 años que también disfrutaron juntos, así podemos pensar en esas eternidades, si puedo decirle de esa manera, en que el Padre Dios y el Señor Jesucristo mostraron tanto deleite el uno en el otro, tanta comunión íntima y sumamente estrecha. Pero entonces, dice el versículo 2, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Hemos visto en Abel, un pastor de ovejas. Hemos visto también en Jacob, ahora lo vemos en José.
y pastores en la Biblia nos apuntan al Señor Jesucristo, el buen pastor de Juan 10, el gran pastor de las ovejas de Hebreos 13 y el príncipe de los pastores de 1 Pedro capítulo 5. Pero el joven estaba con los hijos de Bila, o sea, Dan y Neftalí, y con los hijos de Silpa, o sea, Gad y Aser, hijos de las mujeres de su padre, o sea, Bila como sierva de Raquel, Silpa como sierva de Lea, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, no es que José sea lo que en mi niñez en la escuela llamaban a uno acuseta, si uno soplaba algo que uno había hecho. Pero vemos aquí el carácter de José. Era un hombre recto, era un hombre justo. Y hemos visto ya en el capítulo 30 que él es llamado José, él añade, en esta manera es figura del Señor Jesucristo. El Padre tendrá millones de hijos debido a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 33 vimos que Jacob pone a José de último en esa procesión que va a encontrarse con Esaú, pero cuando llegan con Esaú, José se le ha adelantado a su madre Raquel, y entonces vemos la valentía de este joven, y aquí ahora vemos su rectitud. Él informa a Jacob de la mala fama de los hijos de Bila y de Silpa. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Vamos a ver que la Biblia también nos dice que Jacob amaba a Benjamín. José es el hijo de Jacob que llegó de la tierra lejana a Canaán, así como Cristo vino del cielo a la tierra de Israel. Benjamín es el hijo que nació en Canaán, en las afueras de Belén, así como el Señor Jesucristo nació de María en Belén de Judea. Pero lo amaba más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Una alusión aquí a la eterna existencia del Padre, Dios. Y el Padre expresa su amor dándole a José una túnica de diversos colores. En la versión Septuaginta y en la Vulgata Latina, como en nuestra versión, es una túnica de diversos colores. Algunos prefieren la traducción que le ha dado la Peshitta, la versión siríaca del Antiguo Testamento, donde se habla de una túnica de mangas largas. Sea como fuere, era una túnica que distinguía a José. Ahora, podemos ver también entonces que José revela el amor del Padre, pero también revela el odio y la envidia de sus hermanos. Y en el Señor Jesucristo eso se vio aquí sobre la tierra. Reveló el amor del Padre, pero también reveló la maldad que había en el corazón de los hombres. José es uno de los varios personajes en la Biblia que tiene dos nombres. Se le llama José, y en Egipto él va a adquirir otro nombre, Safnat Panea. José, él añade, pero Safnat Panea, el revelador de secretos. Y aquí vemos a José revelando el amor del Padre y revelando la pecaminosidad de sus hermanos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esta palabra pacíficamente es la palabra hebrea shalom, y es muy posible, usted sabe quizás que los hebreos hasta el día de hoy, los judíos, se saludan con esta palabra shalom, paz. Y es muy posible que tanto era el odio y el aborrecimiento que no podían ni saludar a José. Y quiero detenerme en algo bastante práctico. Yo espero que no haya creyente que usted no quiera saludar. Esto no debe ser entre hermanos que pertenecemos a la gran familia de Dios. Ahora, del versículo 7 al versículo
10 tenemos dos sueños que sueña José. Y en este sentido usted querrá comparar los sueños de José del Antiguo Testamento con los sueños de José del Nuevo Testamento, el esposo de María, quien dio a luz al Señor Jesucristo. Solamente quiero decir que el sueño de los manojos, 11 manojos inclinándose a José, y el sueño de las estrellas, que incluye también el sol y la luna, inclinándose a José, un sueño es terrenal, el otro sueño es celestial. Un sueño tiene que ver con la agricultura, el otro tiene que ver con la astronomía. Pero creo que en estos dos sueños vemos que el Señor Jesucristo, el día vendrá cuando Él será el objeto de la adoración terrenal y celestial. Cuando todo lo que está en el cielo y en la tierra adorará al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en el versículo 8 se nos dice que los hermanos reaccionan de esta manera: reinarás tú sobre nosotros y te señorarás sobre nosotros. Y el cumplimiento de ese sueño es absolutamente sí. Y eso lo vamos a ver cuando ellos llegan a Egipto. Pero entonces el segundo sueño, el de carácter celestial, que incluye el sol y la luna, aparte de 11 estrellas, dice el versículo 10, lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Aquí es donde tenemos a Jacob no entendiendo lo que está sucediendo con su hijo. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? A veces se pregunta por qué tu madre. Bueno, quizás sea una referencia a Lea. Raquel ya había muerto. Podría ser Bila. Podría ser en términos generales. Pero Jacob no entiende. Obviamente Dios le ha revelado algo a José. Y el anciano Jacob no está en el pleno entendimiento de estas cosas. Y dice el versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y bien sabemos que el Señor Jesucristo aquí sobre la tierra padeció de la envidia, del odio de los hombres. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Lo vamos a ver hermosamente ilustrado en un momento. Pero despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero cuando Jacob medita en esto, me hace recordar a María, que guardaba las cosas en su corazón, lo que decían los pastores que habían venido a ver al niño Jesús. Ahora, la segunda sección del capítulo tenemos del 12 al 17, y aquí tenemos una escena en donde Jacob envía a José a Siquem, y más adelante José tiene que llegar hasta Dotán, un camino de 100 kilómetros más o menos en total. Siquem, este es el lugar de tanta maldad, donde los hermanos de José mostraron tanta impiedad en la matanza del capítulo 35, del capítulo 34, perdón. Y es llamativo que ellos llegan allá, quizás espiando para ver la situación después del desastre que habían causado. José bien podría haber querido resistir, sabiendo la historia de Siquem, pero no. Dice Israel dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y aquí vemos una hermosa ilustración de la obediencia del Señor Jesucristo de venir a esta tierra. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, el valle de comunión, y llegó a Siquem. Lo halló un hombre andando él errante por el campo,
y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres. Este hombre, volviendo otra vez a lo práctico en la vida cristiana, este hombre es uno de 7 anónimos que guían y ayudan, y es una figura del Espíritu Santo. Y él ayuda a que José encuentre a sus hermanos. Y vemos también la perseverancia y persistencia de José. Dice el versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, no se rindió fácilmente. Y quiero animar a hermanos que son ancianos en las asambleas a que busquen la guía del Espíritu Santo en su búsqueda de ovejas que se han descarriado, de creyentes que se han ido lejos, que no se rindan, que sigan con persistencia y perseverancia hasta encontrarlos. Esto nos recuerda de Lucas 15 y del buen pastor. Es lo que caracteriza a un buen pastor. Buscó la oveja perdida hasta encontrarla. Ahora, del versículo 18 al versículo 30, tenemos la triste escena en donde ellos traman la traición, los hermanos traman la traición y venta de José. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El odio que tenían contra José aquí se concreta en querer cometer un homicidio. Dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, la burla, el desprecio. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esto obviamente tuvo un impacto bastante profundo en el corazón de ellos, lo de sus sueños, y por eso tanta envidia, tanto coraje, tanto odio. Pero Rubén, el primogénito, y vimos cómo él cometió un error anteriormente, él actúa como intercesor, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Obviamente él quería librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, la túnica de distinción, la túnica que representaba el amor del Padre. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Obviamente había una sequía y echan a José ahí, se sentaron a comer, así como se sentaron los soldados al pie de la cruz. Alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. En Jeremías capítulo 8 leemos del bálsamo de Galaad. Egipto era tierra famosa hasta el día de hoy por sus embalsamientos y este tráfico de aromas y bálsamo y mirra iba hacia Egipto. Pero entonces Judá, él interviene y él tiene otro plan. En vez de matarlo, ¿por qué no venderlo? ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Muestra cierta humanidad Judá, y vamos a ver que él va a hacer una tremenda intervención ante Jacob y ante José en el asunto de José más adelante. Pero lo interesante que es Judá el que sugiere lo de la venta, porque Judas es el mismo nombre del hebreo al griego. Judas en el Nuevo Testamento fue el que arregló la venta del Señor Jesucristo con los líderes judíos para así concretar su muerte. Y dice el versículo 28, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos, o sea, los hermanos de José, lo sacaron de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ahora, muchas veces se pregunta lo de los ismaelitas y los madianitas.
Bueno, si lee Jueces capítulo 8 versículos 22 a 24, se va a dar cuenta que se trata de el mismo grupo. Los ismaelitas era un término más genérico para las tribus del desierto, y los madianitas a veces eran referidos como parte de estas tribus ismaelitas. Se sabe que Ismael descendió de Agar, los madianitas descendieron de Setura, la otra concubina de Abraham. Pero esto sucede en la ausencia de Rubén. Fue vendido por 20 piezas de plata, así como el Señor Jesucristo fue vendido por 30. Y sabemos esa triste historia allá en el libro en los evangelios, como Judas traicionó al Señor Jesucristo. Pero Rubén regresa, aprovecharon su ausencia, el del primogénito. Él vuelve con sus hermanos y dice: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Ahora entonces viene la cuarta sección del libro. Los versículos 31 a 35 es cuando los hermanos regresan con Jacob para engañar al anciano padre de José. Dice el 31, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Ahora, así como Jacob había engañado a Isaac, su padre, años antes, con los pieles de un cabrito, así ahora sus hijos van a hacer con él. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Añadieron a la túnica de José un color que nunca había estado allí antes, el color de sangre. Y esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él adquirió la gloria de su humanidad y regresó al cielo con algo que nunca había tenido antes. No solamente humanidad, pero en ese cuerpo la evidencia de que Él había derramado su sangre en la cruz del Calvario. Dice el versículo 32, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció, claro que sí. La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y en este sentido, aunque realmente no sucedió con José, es interesante leer el Salmo 22 y ver al Señor Jesucristo enfrentando a aquellas malas bestias, toros de Basán, perros, el león, que arremetieron contra él en la cruz del Calvario. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. Sabemos de sus 12 hijos y de Dina, pero aquí se mencionan otras hijas cuyos nombres no conocemos, pero se levantaron para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Creo que aquí se refiere al lugar a donde van los espíritus de los muertos. En este caso, Jacob, como creyente, él sabía que vería a su hijo otra vez, si no en esta vida, en el más allá, y lo lloró su padre. Y el capítulo termina con el versículo 36. El largo viaje, por lo menos unos 500 kilómetros, ha concluido. Los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, esto nos va a introducir el capítulo 39, después del paréntesis oscuro en la vida de Judá del capítulo 38. Y apreciamos mucho su interés en Sobrevolando la Biblia y le invitamos a seguir escuchando capítulo tras capítulo en la voluntad de Dios.
Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.